La familia quiere que haga esto por mi hermana que está embarazada. Dije que no, y ahora me han echado de casa. ¿Soy yo la mala por elegir mi bienestar sobre el de mi hermana embarazada? Nací y crecí en un pequeño y acogedor pueblo donde todos se conocen, viviendo con mi mamá, mi papá y mi hermana menor, a quien llamaré Amelia para esta historia. La vida en nuestra casa siempre fue bastante estructurada, especialmente para mí. Verás, mis padres tenían esta visión de un futuro perfecto para mí. Eran el tipo de padres que creían en el poder de una buena educación y de las actividades extracurriculares. Me presionaban mucho, queriendo que sobresaliera en mis estudios y que participara en todo tipo de clubes y actividades. Su sueño era que yo fuera aceptada en una de esas grandes universidades de renombre y, eventualmente, conseguir un trabajo prestigioso que los hiciera sentir orgullosos. Amelia, por otro lado, era el espíritu libre de la familia. Ella siempre iba a su propio ritmo, abrazando la vida con una actitud despreocupada que yo siempre admiré, aunque no podía entenderla del todo. Le apasionaba el arte, tanto que decidió que la universidad no era su camino. En lugar de eso, eligió perseguir su sueño de convertirse en artista, volviendo a casa para ahorrar algo de dinero. A pesar del amor que sentía por ella, Amelia y yo nunca fuimos tan cercanas. Simplemente veíamos el mundo de manera diferente. Pero, a pesar de nuestras diferencias, siempre pensé que mi relación con mis padres era sólida y fuerte. Ese terreno sólido en el que pensé que estaba de pie se sacudió cuando la vida de Amelia tomó un giro inesperado. Se quedó embarazada y, de repente, la dinámica familiar cambió. Mis padres, que usualmente estaban tan enfocados en el logro y el éxito, se alegraron mucho con la noticia de que serían abuelos. Empezaron a planear la llegada del bebé con tanto entusiasmo. Pero luego vinieron a mí con una petición que se sintió más como una orden, una que cambiaría mi mundo por completo. Querían que pausara mi educación universitaria y regresara a casa para ayudar a Amelia con su bebé. Al principio, no podía creer lo que estaba escuchando. Pensé que estaban bromeando, que me estaban jugando una mala pasada. Pero las expresiones serias en sus rostros me dijeron que lo decían completamente en serio. Explicaron que Amelia necesitaba a alguien en quien pudiera confiar durante y después de su embarazo. Y según ellos, esa persona era yo. También mencionaron que el dinero estaba escaso y que no podían permitirse contratar ayuda o pagar una guardería. Así que parecía que yo era la opción lógica. Estaba atónita. La idea de sacrificar todo por lo que había trabajado tan duro, todo por una situación en la que no tuve parte, era simplemente demasiado. Me había dedicado a mis estudios, soñando con graduarme con honores y construir un futuro real para mí. Y ahora esperaban que simplemente lo tirara todo a la basura. No podía aceptarlo, así que me defendí y dije que no. Pero mi negativa solo desató una enorme discusión. Mis padres no pudieron ocultar su decepción y enojo. Me llamaron egoísta, acusándome de no importarme las necesidades de mi propia familia. Traté de razonar con ellos para hacerles ver que abandonar mi futuro no era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Pero por más que intenté explicarles, simplemente no querían escuchar. Así que aquí estoy, encontrándome en una situación en la que nunca pensé que estaría, siendo pedida a dejar mi propio hogar solo porque defendí mi futuro, negándome a renunciar a mis sueños por la situación de mi hermana Amelia. Simplemente no parece justo. Y, honestamente, siento que estoy siendo castigada injustamente por algo que ni siquiera es mi culpa. Mientras caminaba por mi antigua habitación, estaba en busca de pequeñas cosas que podría haber pasado por alto en el caos de empacar. Hice el viaje de regreso a mi hogar de la infancia para recoger todas mis pertenencias. Mi mejor amiga, Luna, estaba allí conmigo, ayudando con la mudanza. No hablamos mucho mientras trabajábamos, cada una sumida en sus pensamientos. Podía sentir esta pesada mezcla de tristeza y decepción presionando sobre mí, haciendo que cada paso se sintiera un poco más pesado. Eventualmente, después de lo que parecieron horas, logramos empacar todas mis cosas. Salir de la casa se sintió surrealista. Dejarla era extraño, casi como si dejara atrás una parte de mí en esa casa, en esas habitaciones donde crecí. Luna, tratando de animarme un poco, comenzó a hablar sobre su nuevo trabajo. Estaba realmente emocionada por eso. Y aunque parte de mí quería quedarme sumida en mis propios problemas, me forcé a escuchar. Intenté concentrarme en las cosas buenas que estaban sucediendo en la vida, no solo en las malas. Llegamos al coche y cargamos todas mis cajas y bolsas.
el trayecto de regreso a mi dormitorio universitario fue bastante silencioso. Luna podía notar que aún estaba procesando todo lo ocurrido, así que no me presionó para que hablara. Cuando finalmente llegamos a mi edificio de dormitorios, tomamos el ascensor hasta mi piso. Abrí la puerta de mi habitación y entré, sintiendo una inesperada sensación de alivio invadirme. Claro, esta habitación era mucho más pequeña que mi habitación en casa, pero era mía. Era un espacio donde podría comenzar de nuevo. Luna se quedó para ayudarme a acomodarme, desempacando las cajas y buscando lugares para todo lo que había traído de casa. A medida que organizábamos mis cosas, comencé a sentirme un poco más centrada. Como si tal vez pudiera manejar esto después de todo, la presencia y ayuda de Luna me recordaron que, aunque las cosas fueran difíciles en este momento, no estaba pasando por esto sola. Luna fue muy dulce al dejarme tomar mi tiempo para arreglar mi habitación como a mí me gusta. Decorar siempre ha sido algo que disfruto. Y aunque este dormitorio es pequeño, quería hacerlo sentir como un pedacito de hogar. Después de que terminamos de organizar y decorar, ambas nos sentamos en mi cama, tomando un momento para mirar lo que habíamos logrado. La habitación ahora se veía bastante acogedora, un pequeño consuelo en medio de todo lo demás que estaba sucediendo. Rompiendo el silencio que se había asentado entre nosotras, Luna habló. No puedo creer que te hayan hecho esto. Su voz era suave, llena de incredulidad y empatía. Sentí un nudo formarse en mi garganta mientras asentía en acuerdo. Yo tampoco puedo, logré decir, el dolor claro en mi voz. Es como si ni siquiera me viesen como parte de la familia. Luna, siempre optimista, intentó ofrecer algo de consuelo. Eventualmente se darán cuenta, dijo, con un tono esperanzador. Quería creerle. ¿De verdad lo hacía? Espero que sí, respondí. Pero en el fondo, sentía un pesado sentido de duda. La situación simplemente se sentía tan injusta. No puedo entender cómo pueden elegir a mi hermana sobre mí, confesé, las palabras saliendo en una mezcla de confusión y tristeza. Sin dudar, Luna se acercó y me dio un abrazo fuerte. La calidez de su abrazo era un pequeño faro de consuelo. No tienes que hacer lo que no quieres, me recordó, su voz firme pero suave. Tu vida es tuya, no de ellos. Al escuchar esas palabras de Luna, sentí que una chispa de determinación se encendía dentro de mí. Tenía toda la razón. Esta era mi vida y dependía de mí tomar las decisiones que la darían forma. No podía permitir que las demandas de mis padres dictaran mi camino. Era hora de un nuevo comienzo, una oportunidad para construir una vida que reflejara quién era y qué quería lograr. Estaba lista para enfrentar este desafío y crear un futuro del que pudiera mirar atrás con orgullo. El apoyo de Luna era un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, no estaba sola. Con amigas como ella a mi lado, me sentía un poco más fuerte, un poco más capaz de enfrentar lo que viniera a continuación. Actualización 1. Ha pasado todo un mes desde que empecé a acostumbrarme a una forma de vivir completamente nueva, una en la que no veo a mis padres todos los días. Al principio, adaptarme a este gran cambio fue difícil, pero lo estaba manejando bien. El problema era que mis padres no dejaban de llamarme ni de enviarme mensajes, tratando de hacerme sentir mal por mi decisión. Seguían diciendo cosas como, tu hermana va a tener un bebé y realmente te necesita. ¿Cómo puedes simplemente dejarla? Y, es realmente egoísta no volver a casa y ayudar. Ella cuenta contigo. Cada mensaje de ellos era como un pequeño golpe, haciéndome dudar de mí misma. Pero en el fondo, sabía que había tomado la decisión correcta. No podía simplemente renunciar a todo por lo que había trabajado, mi futuro, mi educación, mis sueños de carrera, solo por una situación que no había creado, no era justo para mí. Y, honestamente, tampoco era justo para mi hermana. Intenté tantas veces hacer que mis padres viesen las cosas desde mi perspectiva, pero era como hablar con una pared. Estaban atrapados en sus formas, sin disposición a escuchar razones. La situación se intensificó aún más cuando, de repente, aparecieron en mi dormitorio. Vinieron hasta allí rogándome que reconsiderara y volviera a casa. Fue un momento realmente difícil, pero sabía que no podía ceder. Tenía que mantenerme firme, incluso si eso significaba enfrentar a mis propios padres. Por difícil que fuera, mantenerme fiel a mi decisión comenzó a sentirse un poco más fácil con el tiempo. Me sumergí en mis estudios, haciendo nuevos amigos en la universidad que eran un gran sistema de apoyo.
También logré encontrar otro trabajo a tiempo parcial, lo que realmente me ayudó a sentirme más independiente, poder cuidar de mí misma y tomar mis propias decisiones sin depender de mis padres. Para todo se sentía realmente empoderador. Por supuesto, eso no significa que no extrañara a mi familia. Fue realmente duro aceptar el hecho de que estaban dispuestos a dejarme de lado porque no haría exactamente lo que querían. La idea de que pudieran cortarme por esto dolía mucho, pero seguía recordándome que estaba haciendo lo que era correcto para mí. Estaba viviendo mi vida en mis propios términos, tomando decisiones en las que creía. Y me aferraba a la esperanza de que, con el tiempo, mi familia comenzaría a ver las cosas desde mi perspectiva también. Solo necesitaba ser paciente y seguir creyendo en mí misma y en las decisiones que tomé. Un par de semanas después de la inesperada visita de mis padres, sonó mi teléfono y era mi hermana al otro lado de la línea. Cuando contesté, pude escucharla llorar, y eso instantáneamente me hizo sentir culpable. A pesar de todo lo que había sucedido, el amor y el cuidado que tenía por ella no habían desaparecido. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía ignorar todo lo que había pasado y actuar como si las cosas pudieran volver a la normalidad. Me encontré diciendo, lo siento mucho, hermana, pero no puedo volver a casa y actuar como si todo estuviera bien. Lo que mamá y papá me pidieron, simplemente no es algo que pueda hacer. No puedo poner mi propio futuro y mis sueños en espera para cuidar de ti. Hubo un pesado silencio en la línea después de que dije eso, y por un momento, no estaba segura de lo que iba a decir a continuación. Cuando finalmente habló, su voz temblaba y podía notar que estaba tratando de contener más lágrimas. Entiendo lo que dices, pero es realmente difícil en este momento. Me siento tan sola y, sinceramente, estoy asustada. No creo que pueda manejar esto por mí misma. Escucharla decir eso me partió el corazón por ella. Deseaba con todas mis fuerzas poder estar allí para darle un abrazo y decirle que todo iba a estar bien. Pero también sabía que no podía dejar que la culpa de mis padres me convenciera de tomar una decisión que no era correcta para mí. Entiendo que esto es difícil, pero tienes que recordar que no estás sola, le dije, tratando de sonar lo más reconfortante posible. Mamá y papá están ahí para ti y se preocupan mucho por ti. Te apoyarán en esto, lo prometo. Y, oye, si alguna vez necesitas hablar o te sientes mal, siempre puedes comunicarte conmigo. Sigo siendo tu hermana mayor y eso nunca va a cambiar. Te quiero mucho. Hubo un momento de silencio y luego la escuché sonarse la nariz antes de que respondiera, gracias. Yo también te quiero. Y siento mucho toda la tensión entre nosotras últimamente. Suspiré, sintiendo una mezcla de emociones agolparse dentro de mí. Lo siento también, hermana. Realmente espero que algún día entiendas por qué tuve que tomar esta decisión. Después de que colgamos, me quedé sentada en mi habitación, perdida en mis pensamientos. Me sentía triste, culpable y un poco insegura sobre todo. El futuro parecía tan incierto. Pero, en el fondo, sabía que avanzar y mantenerme firme en mi decisión era el único camino. No importaba cuán difíciles se volvieran las cosas. Tenía que concentrarme en mi propio camino y en mis sueños. Actualización 2. Habían pasado 9 meses enteros, casi como toda una vida, desde la última vez que supe de mis padres o de mi hermana. Me había concentrado mucho en mis estudios y estaba intentando hacer un nuevo comienzo para mí, algo que fuera solo mío. Pero luego, de la nada, recibí una llamada de mis padres. Me dijeron que mi hermana había tenido a su bebé y que me llamaban para pedir ayuda. Comenzaron de nuevo con la culpa, diciendo cosas como, eres la única que puede ayudarnos con el bebé y no podemos manejar esto por nosotros mismos. Escuchar eso me enojó tanto. Ni siquiera me di cuenta de cuánto rencor estaba acumulando hasta ese momento. Lo dejé todo salir por teléfono. ¿Cómo pueden tener el descaro de llamarme después de todo? Me echaron de casa porque no quería renunciar a todo mi futuro por su error. ¿Y ahora creen que debería simplemente involucrarme y cuidar a su bebé? Mis padres intentaron intervenir, probablemente para tratar de explicarse, pero estaba demasiado enojada para escuchar cualquier cosa que tuvieran que decir. Estaba furiosa. Les dije directamente cuán egoístas eran al siempre poner a mi hermana antes que a mí, ignorando lo que yo quería o necesitaba. Les dejé claro que no tenían derecho a pedirme nada después de cómo me habían tratado. Espero que estén felices siendo abuelos, porque esta es la última vez que oirán de mí, dije, tratando de mantener mi voz firme antes de colgar. Mis manos temblaban y no podía detener las lágrimas.
Tiré mi teléfono sobre la cama, abrumada por la audacia que tenían al pensar que aún podían controlar mi vida después de todo lo que me hicieron pasar. Actualización 3. Habían pasado 2 meses enteros desde esa intensa llamada telefónica con mis padres. Luego, inesperadamente, recibí una llamada de mi hermana. Estaba llorando tanto al comenzar a hablar que fue bastante difícil entender lo que decía. Pero a medida que seguía, su mensaje se volvió claro. Realmente quería que fuera a conocer a su nuevo bebé. Al principio, no estaba segura de qué hacer. La idea de regresar a la casa de mi familia después de todo lo que había pasado me hacía sentir muy conflictuada. A pesar de esto, mi hermana no se dio por vencida. Me llamó una y otra vez, desahogándose sobre cómo se sentía perdida y realmente me necesitaba allí, como le estaba costando mucho manejarlo sola y cuánto me extrañaba. Después de mucho ir y venir, no pude ignorar más su súplica y acepté visitarla. Sin embargo, dejé muy claro que lo hacía solo por ella. No regresaba por nuestros padres ni por ninguna otra razón. Todo era para apoyarla. Cuando llegué a la casa de mis padres, mi hermana estaba allí esperándome. Se veía bastante mal, como si no hubiera tenido una buena noche de sueño en semanas. Pero al mismo tiempo, había una chispa de felicidad en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Me llevó directamente a donde el bebé estaba durmiendo en una pequeña cuna en la guardería. En el momento en que lo vi dormir tan pacíficamente, una oleada de emociones me invadió. No estaba lista para eso. Este pequeño ser delicado parecía contener tanta posibilidad y esperanza para el futuro. Se sentía enorme, casi demasiado como para poder asimilarlo. Después de eso, mi hermana y yo pasamos mucho tiempo hablando, tratando de llenar los espacios de todo lo que había pasado desde la última vez que nos vimos. Ella compartió conmigo todo sobre el nacimiento de su bebé, explicando lo increíblemente difícil que había sido para ella y hablándome de todos los desafíos que había enfrentado desde entonces. Aún estaba en medio de la sanación, tanto en su cuerpo como en su corazón, de todo lo que había vivido. A medida que pasaba tiempo con mi hermana, quedó claro que realmente necesitaba a alguien a su lado. Mirando en sus ojos cansados, podía sentir la profundidad de su agotamiento mezclada con una especie de alivio al tenerme allí. Era una sensación extraña ver los cambios en ella. Claramente estaba desgastada lidiando con tanto estrés y la enorme responsabilidad de un nuevo bebé. Pero también había esa chispa de felicidad en sus ojos, una especie de alegría por volver a estar juntas. Toda la visita estuvo llena de emociones encontradas. Por un lado, era un poco triste ver cuánto había pasado mi hermana desde la última vez que estuvimos juntas. Por otro lado, había una calidez, una sensación de familia que me di cuenta de que realmente había extrañado. A pesar de los últimos meses difíciles, el amor que sentía por mi familia no había disminuido. Me encontré deseando reconstruir esos puentes, ser parte de sus vidas de nuevo de alguna manera. Sin embargo, también me recordé las lecciones importantes que había aprendido sobre la independencia y vivir mi propia vida. Amo a mi familia, sí, pero también sé que tengo mi propio camino que seguir. No podía permitir que sus necesidades dominaran completamente mi vida. Así que cuando la visita llegó a su fin y mi hermana me dio un gran abrazo emocional, agradeciéndome por hacer el esfuerzo de venir, sentí una tirantez agridulce en mi corazón. Le prometí que volvería a visitar pronto, pero también le dejé saber suavemente que mudarme de nuevo no era una opción para mí. Mi vida, con todos sus sueños y ambiciones, era algo que debía perseguir en mis propios términos. El trayecto de regreso a mi dormitorio fue una montaña rusa de pensamientos y sentimientos. Ver a mi hermana y a mi nueva sobrina me había llenado de felicidad, pero también me dejó triste por toda la situación con mi familia. Me preguntaba si habría alguna manera de que las cosas volvieran a ser como antes, si el perdón era posible, especialmente hacia mis padres por ponerme en una situación tan difícil mientras navegaba de regreso a la universidad. Me di cuenta de que solo el tiempo proporcionaría respuestas a estas preguntas. La vida era complicada, pero también estaba llena de posibilidades para sanar y avanzar. Actualización 4. Después de todo ese gran lío con mi familia, las cosas comenzaron a mejorar para mí de maneras que no esperaba. Me estaba yendo muy bien en la escuela e incluso conseguí una increíble pasantía que era prácticamente un boleto dorado para mi futura carrera. Pero, ya sabes, a pesar de todas estas cosas buenas, no podía quitarme la sensación de que algo faltaba. Sí, todavía me sentía un poco amargada por cómo habían ido las cosas con mis padres y Amelia. Una noche fría, de la nada,
Suena mi teléfono y, adivina quién es, mi papá. Escuchar su voz después de tanto tiempo fue raro. Sonaba cansado, pero con una especie de esperanza, como si realmente quisiera hacer las paces. Dijo, te extrañamos y me dijo que se habían equivocado. Eso fue mucho para asimilar. Quiero decir, estaba enojada, pero al oír eso, me hizo detenerme y pensar. Papá compartió lo difícil que había sido todo en casa. Amelia estaba encontrando que ser mamá era mucho más complicado de lo que pensaba. Y eso hizo que mis padres comenzaran a entender. Se dieron cuenta de que cometieron un gran error al tratarme así, esperando que abandonara mi vida por Amelia. Empezaron a entender que apoyarnos significaba dejarnos perseguir nuestros propios sueños, incluso si esos sueños no eran lo que ellos tenían en mente para nosotros. Así que empezamos a hablar de nuevo, muy lentamente al principio, unas cuantas llamadas aquí y allá se convirtieron en videollamadas. Y eventualmente pensé que quizás era hora de volver y visitar. Al principio fue súper incómodo. Mucho andar de puntillas entre nosotros. Pero ver a mi sobrino correr, reír y jugar hizo que el hielo se derritiera un poco. Amelia y yo pudimos ponernos al día adecuadamente por primera vez en mucho tiempo. Y se sintió bien, realmente bien. Luego, mis padres hicieron algo que nunca vi venir. Ofrecieron ayudarme con dinero para la escuela de posgrado, diciendo que finalmente entendían que mis objetivos educativos y profesionales eran tan legítimos como el deseo de Amelia de ser artista. Fue un gran paso para nosotros. Y acepté. Pero dejé claro que las cosas debían cambiar. Teníamos que respetar más las decisiones del otro, volver a mis estudios mientras también era la tía genial de al lado era bastante asombroso. Comencé a visitar más, y cada vez se sentía más como si estuviera regresando a una familia. Eso realmente me conmovió. Tuvimos nuestros momentos, claro, pero todos estábamos intentando, realmente intentando escuchar y entendernos mejor. Cuando finalmente me gradué con mi maestría, tener a mi familia allí animándome se sintió irreal. Era como si todo el drama y los sentimientos negativos estuvieran en el pasado y todos miráramos hacia lo que venía. Ha sido un viaje loco, pero salir de todo ese lío nos hizo más fuertes como familia. Me enseñó que puedes defenderte sin cortar lazos para siempre y que a veces las personas pueden cambiar para mejor. Ahora estoy emocionada por lo que viene. Tengo grandes planes y sé que mi familia me respalda. Todo esto me mostró cuán importante es seguir hablando, seguir intentando entendernos y no tener miedo de ir tras lo que quieres. Siempre que recuerdes de dónde vienes y quién te apoya, la vida es un viaje salvaje, pero se trata de encontrar ese equilibrio, ¿sabes? Gracias por ver.